auditorio, los que nos ven desde sus casas. Espero el Señor les hable en esta noche. ¿Cuántos están esperando que Dios les dé una palabra en esta noche? Créame que Dios tiene el gusto, el amor y toda la disposición para hablarles en esta noche. Amén. La disposición ahora es de nosotros estar atentos a su palabra. Quiero que veamos un videito antes de empezar. La situación de abandono y soledad de los adultos mayores en Bogotá es alarmante. Así lo dio a conocer un estudio de la Universidad de La Sabana y la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría. Porque somos tus ojos en Bogotá. Margarita Silva nos cuenta más sobre este tema. Margarita, buenas tardes. Muy buenas tardes, y una de las cifras que revela este estudio es que 400 abuelitos son abandonados cada año en Bogotá. Además, el 40% de la población de adultos mayores sufre de una severa depresión. Nosotros hablamos con 2 de los abuelitos que se encuentran en los hogares del distrito. Veamos lo que nos dijeron. Hoy en día que sé que antes pues no sabía qué es la depresión, no tenía, pero hoy que he escuchado, que he leído qué es la depresión, entonces pienso que sí, he tenido depresión. Me gustaría que todos lucharan por sobrevivir y llegar a un hogar como ese que he logrado conseguir. ¿Pero qué se está haciendo en la ciudad precisamente para atender a esta población? Yo me encuentro con Patricia Gómez, ella es la subdirectora de vejez de la Secretaría de Integración Social. Muy buenas tardes, Patricia, cuéntenos qué se está haciendo con esta población. Buenas tardes. Efectivamente, la Secretaría Distrital de Integración Social de la Alcaldía Mayor tiene en esta subdirección la misión de atender a todas las personas mayores del distrito. Y nosotros básicamente atendemos a esas personas mayores a través de 4 servicios. La atención en centros de protección social, donde estuvieron hoy ustedes, encontraron allí 150 personas que nosotros acogemos con todo el cariño y la responsabilidad de la que nos hizo ver la secretaria y el doctor Enrique Peñalosa, que tenemos que atender con calidad. Tenemos el servicio de apoyos económicos, que en este momento estamos entregando más de 127.000 subsidios económicos a las personas, y tenemos 2 programas que es servicio de centro día y centro noche. Centro día es para las personas que tienen redes de apoyo familiar. Allí llegan, nosotros les damos una atención con calidad, les damos un apoyo alimentario y hacemos con ellos actividades de desarrollo humano porque queremos buscar autonomía en las personas. Y también el centro de atención, centro noche, donde tenemos atención a esas personas mayores que están sin techo y que nosotros acogemos con la calidad y la dignidad de la que nos obliga la política pública, por supuesto, el doctor Enrique Peñalosa. Muchas gracias. Pues yo les cuento que otra de las cifras es que el 11% de los adultos mayores en Bogotá viven solos o sin un cuidador. Me despido por ahora para el Sistema Informativo de Canal Capital, porque somos tus ojos en Bogotá, Margarita Silva. Otra de las principales noticias, los padres de un niño con autismo y no verbal exigen respuesta después de que un video de vigilancia pareciera mostrar a un empleado de su escuela golpeándolo. Le advertimos que las imágenes son fuertes. Y aquí verá justamente cuando en ellas este pequeñito está corriendo por un pasillo en la escuela de Dayton, Ohio, seguido por el trabajador que finalmente lo alcanza, lo golpea en la cabeza y le hace caer al suelo. Después lo agarra de las piernas y lo pone boca abajo antes de que otro empleado corra hacia él. I found out that I am pregnant. Hey, I'm pregnant. Yeah, I'm going to be having an abortion tomorrow morning. Ella es Emily Letts. Tiene 25 años y decidió grabar en un video su rostro mientras le hacían un procedimiento quirúrgico al que se sometió para dar fin a su embarazo. I'm lucky because I feel completely like comfortable with the decision. I'm supported by everyone. Trabaja como consejera en una clínica abortiva en New Jersey y asegura que su video con más de 1,5 millones de visitas solo tenía la intención de desterrar los temores que rodean el tema del aborto, algo que ella no conocía en carne propia hasta que quedó embarazada en noviembre pasado.
En una entrevista dijo que no usaba ningún método anticonceptivo por temor a las reacciones secundarias y aseguró que aunque pudo haber tomado la píldora, prefirió demostrar a las demás mujeres que no debían tener miedo. That what they're doing is wrong. I don't feel like a bad person. I don't feel sad. I feel in awe of the fact that I can make a baby. I can make a life. El video de algo más de 3 minutos muestra siempre su rostro, hablando frente a la cámara sobre las dudas que se venían a su cabeza y por qué se sentía segura de su decisión. Pero lo más impactante es verla a ella siempre mostrando solo su cara, recostada sobre la camilla en la que le realizan el aborto. El video ha causado gran polémica. Estúpida, asesina, enferma y retorcida son algunos de los calificativos que le han dicho los usuarios en internet. I knew that what I was going to do was right. Because it was right for me. And no one else. El Universal Televisión. Quiero hacer un poquito énfasis en estas noticias con algunas estadísticas. Son, según la Secretaría de Integración Social, han abandonado 2.800 adultos mayores en los últimos 4 años, lo que equivale a 700 por año, o sea, 2 abuelos abandonados por día. 4 mujeres al día son abusadas sexualmente. 1.096 abortos al día se practican, lo que equivale a 45 homicidios por hora. Estadísticas que nos dejan un solo mensaje. El hombre, la humanidad, nosotros somos malos. Y quiero confirmarles eso, no porque lo diga yo, no porque lo digan solamente las estadísticas, sino porque aparece en la Biblia. Quiero que vayamos por favor a Salmos capítulo 36. Y dice la Biblia, Salmo capítulo 36, el versículo 1 en adelante: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos de su iniquidad, no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, mire la respuesta de Dios. Tenemos aquí el contraste de lo que es el corazón del hombre y la respuesta o el corazón de Dios. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Hay 3 cosas en este pasaje que vamos a mirar y lamentablemente nos toca empezar por eso, el corazón del hombre, la humanidad, nosotros mismos. Y empieza diciendo el pasaje, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de Dios, no hay temor de Dios delante de sus ojos, dice la Biblia. Y lo que nos está diciendo Dios es que el hombre, nosotros, nuestra naturaleza hace que entremos en una degradación continua, que nuestro camino nos lleve a alejarnos cada más, alejarnos de Dios, apartarnos de Dios. Nuestro corazón nunca, y quiero que lo tengas en mente, nunca va a querer acercarse a Dios. Estamos aquí no porque nosotros queramos de verdad, sino porque Dios
en su misericordia le plació traerte y ponerte ahí y ponerme a mí aquí. Nuestro corazón malo nos lleva a alejarnos más y más y más de Dios. Y la Biblia es un texto de paralelos. Lo que tú encuentras aquí en Salmo capítulo 36 es paralelo a lo que aparece en Romanos capítulo 1. Y Romanos capítulo 1 dice la Biblia como el hombre, creyéndose astuto, inteligente en su propia opinión, decidió alejarse de Dios. Creyéndose ser más sabio y más inteligente que cualquier otro, se alejó de Dios. Y así es que empieza la degradación en nuestras vidas o la degradación del ser humano. Primero, dice la Biblia que no hay temor de Dios delante de sí. No tienen temor, no hay temor. Simplemente vivimos porque sí, simplemente nos dejamos llevar por nuestras emociones, simplemente vivimos el día a día, pero no tenemos en cuenta a Dios. Y lo que primero dice la Biblia es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero el hombre racional, el hombre natural, vive alejado de Dios, se aleja de Dios. No hay temor delante de sí, dice la Biblia, ahí lo miramos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, no tiene en cuenta a Dios. Y así empezamos, ¿no? Pues hay un Dios y ya, y usted le pregunta a muchas personas allá afuera y quizás le van a decir, sí, hay un Dios, pero hasta ahí. A cualquier persona tú le puedes preguntar, ¿crees en Dios? Y yo no sé exactamente, pero yo creería que más del 70-80% de las personas aquí, por lo menos aquí en Colombia, van a decir, sí, puede haber un Dios, pero hasta ahí. Pero el tener temor de Dios delante de sí es diferente a creer o saber que hay un Dios. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es, no hay temor de Dios. Pero no queda ahí, sino que como pecamos, como erramos, como nos dejamos llevar por ese pensamiento de que puede haber un Dios, pero yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, dice ahí en el versículo 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Jactancia de su pecado, lo cree insignificante y poco enjuiciable. ¿Vieron la muchacha del video? Alegremente subió a redes sociales cómo abortaba. No hay problema, el discurso es mi cuerpo, mi decisión. Entonces pasó no solamente de que no hay temor en su corazón a Dios, sino que adicional a eso, ahora se está regodeando en su pecado, en su actitud, y lo ve algo normal. Sí, el aborto no, es normal, cada uno tiene su decisión, pero así como esta mujer piensa acerca del aborto, que es algo normal y tú puedes encontrar muchas personas y en muchos sitios que el discurso es así, fácil, ligero, suave, tranquilo, lo aceptamos. Muchas veces no solamente el aborto, sino otro tipo de pecados, también lo tomamos así. Ah, sí, es normal el divorcio, la promiscuidad, es normal la estafa, es normal el asesinato, es normal dejar los abuelos abandonados, es normal matar, es normal. ¿Ven cómo pasamos de solamente desconocer a un Dios y ahora estamos aceptando el mal? Esto es progresivo, mis queridos. Esto es progresivo. Pero no se queda ahí. Miren lo que dice el versículo 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. ¿Qué significa esto? Que no solamente
lo aceptamos, sino que lo expresamos con tranquilidad. Y entramos a decir mentiras, empezamos a utilizar malas palabras, sin de pronto pensar que eso puede afectar a otras personas o que me puede afectar a mí. No, simplemente nos dejamos llevar. No tenemos temor de Dios, aceptamos el pecado, pero entonces ahora lo empezamos a expresar. Y dice la Biblia que está imposibilitado para hacer el bien. Y dice la Biblia, sus palabras son iniquidad y fraude. Y mira lo interesante, ha dejado de ser cuerdo. En otras palabras, ha dejado de entender, al menos por conciencia, lo que es bueno y lo que es malo. Porque como hay aceptación del pecado, hay aceptación del mal, pues entonces ahí es cuando empezamos a llamar bueno a lo malo. Pero no se queda ahí, o sea, sigue avanzando en esa degradación. Dice, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Este versículo 4 me lleva a entender algo de la obstinación. No quiere renunciar a su pecado. Y no solo no quiere renunciar a su pecado, sino que dice la Biblia que aún en su cama medita el mal. Yo creo que aquí muchos hemos escuchado acerca de el abuso hacia las mujeres, la violación y otras tantas cosas. Pero esa situación, esos abusos, esa violación, etcétera, etcétera, casi siempre viene planeada, programada por la persona que lo va a ejecutar. Empieza teniendo acceso a imágenes, pensamientos sexuales indebidos. Pero entonces no se conforma con eso, sino que ahora eso lo quiere hacer realidad. Y entonces es cuando se siente y planea, ¿cómo yo puedo llevar una situación cualquiera con una mujer a poder abusar de ella? Ese es un ejemplo. Y entonces viene a pensar, bueno, utilicemos sustancias para intoxicar o para drogarla. Utilicemos la cercanía que tenemos con esa persona. Escribámosle un mensajito quizás. Llamemos, etcétera, etcétera. Y empieza a programar, a planear el mal contra esa otra persona. Entonces pasamos de no conocer de Dios a ser saciados con el mal, a hablar mentiras y a ser obstinados, porque todo es progresivo. Entonces viene la pregunta, ¿será que en algún momento nosotros vivimos o hemos vivido el hecho de ser o aceptar pequeñas cosas en nuestra vida? Porque puede ser que estemos aceptando cositas pequeñas que quizás son para nosotros, pero que nos pueden estar alejando de Dios. Y ya vemos que todo es una cadena. Y esa, mis queridos, es la condición del ser humano. Pero la Biblia me muestra algo interesante y es el contraste de lo que es la condición del ser humano y el corazón de Dios. Y miremos el versículo 5. Dice, Jehová, hasta los ciegos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. A diferencia del hombre, Dios tiene una naturaleza santa que no cambia.
Y Dios es Dios de amor. ¿Cuántos lo creen? Levante la mano. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de amor? Y ese amor de Dios, ¿será que lo podemos calcular de alguna manera? ¿Has pensado en eso? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Cuando pequeños a los niños nosotros le preguntamos, ¿me amas? Sí, contestan ellos. Y uno le pregunta, ¿hasta dónde? Los que son padres saben de qué les estoy hablando. Y normalmente los niños contestan, te amo hasta el... Pero dígalo fuerte, ¿hasta dónde? Esa es la respuesta normal de los niños. ¿Me amas? Sí. ¿Hasta dónde? Hasta el cielo. Porque pues hablan a media lengua. ¿Sí? Hasta el cielo o hasta el cielo. Pero eso, si lo pudiéramos medir realmente con el amor de Dios, sería realmente incalculable. Y la única forma para medio entender el amor de Dios o calcular el amor de Dios es viendo sus obras de entrega y bondad. Te pregunto, y aquí me quiero detener un poquito, y es, ¿cómo Dios o de qué manera Dios ha mostrado su amor para contigo? ¿Cómo Dios ha mostrado el amor hacia ti? Y probablemente la mayoría de los cristianos vamos a decir, no, Dios me salvó. Sí, amén, es el más grande regalo. Pero te puedo decir también que si Dios te rescató, te sanó quizás, hizo algo en tu casa, con tu esposa, con tu hijo, con tu familia, esas son muestras de amor de Dios. Y piensa un par de segundos en eso. Quizás Dios tuvo que sanarte o te sanó de algún tipo de enfermedad y eso es muestra de su amor. Y en cosas que a veces creemos pequeñas, como llamarnos la atención, Dios muestra que nos ama. Dice la Biblia que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y si no se corrige, entonces no sería hijo. Y Dios, como buen padre, también nos llama la atención y nos corrige porque nos ama. Si hasta el momento no te ha tocado, espera, porque quizás va a llegar el momento, quizás, en que Dios tenga que llamarte la atención y esa también va a ser una muestra de su amor. Pregúntate qué milagros ha hecho Dios en tu vida. ¿Cómo ha tratado Dios tu corazón? Y si tuviéramos tiempo le podría enumerar muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida y en mi familia. Pero piensa un poquito en eso. ¿Qué milagros, qué obras ha hecho Dios en tu vida? Y ahí vas a darte cuenta que Dios te ama. Amén. Dios te ama. Y no solamente Dios es un Dios de amor que se calcula su amor solamente por sus obras de entrega y de bondad, sino que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia que se calcula esa misericordia solamente por sus actos de perdón. Y ahora yo te pregunto, Dios, ¿qué te ha perdonado? Hay un pasaje que me gusta mucho en la Biblia y dice, al que más se le perdona, es al que más se le ama. Al que más se le perdona es al que más se le ama. Y interesante lo que les voy a decir, pónganme en atención a esto, y es,
Dios te perdona, no por lo que tú hagas, no por las condiciones que tú le pongas, sino que Él te perdona por su misericordia, por su naturaleza. A diferencia de nosotros, ¿verdad? Que nosotros decimos, yo te perdono, pero ahí donde usted me vuelva a fallar, ¿sí? Y voy marcando en mi libreta, va una, van dos, la tercera no se la perdono, no sé, ¿cierto? Pero Dios no es así. Dios no te pone condiciones para perdonarte. Lo único que pide Dios es que te acerques a Él con un corazón contrito y humillado. Porque a un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Pregúntate, ¿qué Dios te ha perdonado? Es más, cambiemos la pregunta. ¿Cuántas veces o de qué maneras tú le has fallado a Dios? ¿Crees que pueda ser el momento para reconocer que a Dios todos le hemos fallado? ¿Crees que es el momento de acercarnos a Dios y decirle, Señor, realmente aquí estoy? ¿He pecado contra ti? Dios es Dios de amor, Dios es Dios de misericordia y Dios también es Dios de justicia. Y Dios es tan justo, que antes de condenarte, dice, hay una salida para salir de esa situación. Porque existe el pago, la remuneración, existe la solución, pero todo bajo su justicia. Amén. Así como en el juicio, antes de tomar una decisión sobre el condenado, se tienen que presentar pruebas. Y hay un abogado defensor y un fiscal que presenta el caso. Y el juez dice, bueno, muéstrame las pruebas y bajo esas pruebas toma su decisión. Si hay condena o hay libertad para el condenado. O bueno, no el condenado, el que comete la transgresión. No soy abogado, pero más o menos algo así aplica la cosa. Entonces, Dios está así con nosotros. Hay pruebas en nuestra contra, porque todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos hemos actuado mal, todos nos hemos dejado y nos hemos olvidado de Dios, todos nos hemos a veces identificado con muchas de las acciones que pasaron allá en el video, pero también Dios está esperando todas esas pruebas, no solamente que están en nuestra contra, sino que nos pueden sacar de la condena. Y Dios es Dios de justicia. Mira lo que dice la Biblia en el versículo 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Dios es justo, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Y Dios no actúa como esa mujer que se fascinó, estuvo contenta en mostrar su aborto, sino que la Biblia dice que aún hace salir el sol sobre justos, injustos, sobre buenos y malos, sobre el hombre y las bestias. Entonces estamos viendo, wow, el corazón del hombre, sí, el corazón de Dios, pero hay un punto final y es que Dios, desde el versículo 10 dice, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón.
No sé en qué condición tú llegaste hoy aquí a la iglesia. No sé en qué condición estás tú en tu casa. Pero lo que yo sí puedo decir es que aunque el corazón del hombre es malo, el corazón de Dios es bueno y a Él podemos acudir a decirle: Señor, ten misericordia. Y no solamente ten misericordia de mí, sino ten misericordia de todos los que están allá afuera y te necesitan. Porque realmente eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos: clamar por misericordia de Dios. Y no puedo concluir, finalizar, sin hacerte o llevarte a que entiendas que aún no es tarde para reaccionar y podemos acercarnos a Dios. No esperes que te estés ahogando en un mar. No esperes que estés a punto de fallecer. No esperes que la muerte golpee a la puerta de tu casa para decir: Señor, ten gracia y misericordia por mi vida. No esperes que sea demasiado tarde. Aún podemos reaccionar y decirle: Señor, gracia y misericordia por mí. Gracia y misericordia por mi familia. Gracia y misericordia por los que se están perdiendo. Gracia y misericordia porque es lo que necesitamos. Porque la gente se está muriendo. La maldad nos está consumiendo. Y no nos podemos quedar callados. No podemos seguir por la vida sin abrir nuestra boca y decir: Señor, gracia y misericordia te pido. Yo los invito a que se pongan en pie.